están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Durante esta jornada, el presidente de la República, Sebastián Piñera, volvió a referirse al Plan Nacional de Vacunas contra el COVID-19 y ratifica una vez más que el proceso de vacunación podría comenzar en nuestro país durante el primer trimestre del próximo año, es decir, del año 2021. Pero surgen a raíz de esto una serie de interrogantes en torno a cómo va a ser precisamente este proceso y sobre todo quienes comenzarán primero, ¿cierto?, estas etapas de vacunación. Queremos conversar esta hora de la tarde con el infectólogo Pedro Ucedo, quien nos acompaña a esta hora en la entrevista. Doctor, un gusto de saludarlo. Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Vamos a estar conversando en un ratito más. Yo les contaba en la introducción que justamente, ¿cierto?, se da a conocer nuevamente este Plan Nacional de Vacuna contra el COVID-19, donde la meta, se ha dicho por parte del gobierno, es iniciar justamente el proceso de vacunación durante el primer trimestre, ¿cierto?, del próximo año. El jefe de Estado también sostuvo, ¿cierto?, que esta estrategia busca asegurar cerca de 15 millones de dosis para los chilenos y chilenas y residentes, por supuesto, también en nuestro país. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la entrevista. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, gracias, doctor. Precisamente yo hacía un poco la introducción justamente en torno a este tema que hoy día nuevamente conocíamos, ¿cierto?, de mano del propio presidente de la República, este plan precisamente de vacunación en nuestro país. Pero uno comienza a preguntarse ya, Chile ha hecho algunas conversaciones recientes, ¿cierto?, y otras de más larga data con algunos de estos laboratorios. ¿Qué diferencia hay en realidad entre las vacunas de un u otro laboratorio y que finalmente puedan llegar a nuestro país? ¿Hay diferencias sustanciales y reales o tiene que ver solo con una cuestión netamente, ¿cierto?, de marca asociada a cada uno de estos desarrollos e investigaciones que se están haciendo con la vacuna justamente? No, claramente siempre que uno esté enfrentado a este tipo de temas, hay que ponerse en el escenario que esta es una situación inédita. ¿Ah? En general, la elaboración de vacunas toma muchos años. Esta situación que estamos viviendo hoy día es una situación nunca antes vista. De solo dar algún antecedente, en este minuto hay en el mundo en elaboración 212 vacunas, ¿ya?, que están basadas en diferentes plataformas. A eso uno se refiere a diferentes mecanismos de acción de la vacuna. De esas 212 vacunas que hoy día están en estudio, hay 48 que están en estudios clínicos, que se llaman, o sea que ya se están haciendo algún ensayo, ¿no es cierto?, más ya no en laboratorio, sino que un poco más en la vida real, y de estas 48 son 11 que están en fase 3, o sea que están ya inoculándose a seres humanos. Y de estas, claramente están las que tú haces mención, que son las que hoy día probablemente a través del gobierno se van a incluir. Y dentro de esta, probablemente la que tiene un mecanismo más tradicional, que es la que nosotros conocemos habitualmente, es la de Sinovac, que se utiliza a través de virus inactivados, que es el mecanismo por el cual usualmente se elaboran la mayoría de las vacunas que nosotros hoy día conocemos. Sin embargo, el resto de las vacunas, de estas vacunas de virus inactivado, la Sinovac es una, hay otras 3 más, pero el resto de las vacunas, es decir, las otras 7 vacunas que están en estudio, tienen plataformas distintas. De hecho, hay 4 que usan como un vector, usan a través de su mecanismo de acción a través de un vector viral. Hay una que actúa a través de proteína recombinante, y la de Pfizer, que es la otra que está pidiendo incorporarse rápidamente para poder ser utilizada, utiliza un mecanismo nunca antes utilizado en la forma de inoculación, que es a través de ácidos nucleicos, que es a través de material genético, ácido ribonucleico, que está utilizando, que este material nunca se ha utilizado en el desarrollo de las vacunas. Ya va a ser todo una experiencia nueva. No sabemos cuál va a ser el comportamiento. Aparentemente su comportamiento en fases clínicas sería aceptable, pero repito, son mecanismos distintos. No todas las vacunas tienen el mismo mecanismo, y en el caso de Pfizer es un elemento absolutamente nuevo, que son las vacunas que hoy día están, ¿no es cierto?, en condiciones probablemente de ya ser utilizadas, que de estas 212 nos quedamos solamente con 11.
¿ya? Ahora, doctor, Ahora, cuando usted habla de esas diferencias en realidad o de esta en particular de Pfizer o que tendría algunas características bien innovadoras también, para efectos de la inoculación de las personas, ¿cierto? En el fondo, ¿todas apuntan a lo mismo? ¿También uno podría ver diferencias en eso o es solo el proceso con el que se está llegando a un mismo resultado en el fondo? son el proceso que se llega al mismo resultado. O sea, Mm. todo lo que se busca en vacuna es finalmente generar la inmunización, que ese es la gran apuesta que hoy día estamos haciendo, en el sentido que sabemos que la única manera de poder controlar esta pandemia es a través de la inoculación, a través de generar un mecanismo, ¿no es cierto?, de defensas naturales, y por eso esta es la lógica que usan las vacunas. Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar para que todos estos procesos de vacunación ocurran desde el punto de vista de perspectiva pública, ¿no es cierto? Para el común de la gente, lo que uno busca es que estas vacunas tienen que ser seguras, eficaces y de baja tolerancia al riesgo asociado. Y probablemente entre seguridad y eficacia, hoy día son los elementos que más estamos en boga, por lo menos desde el punto de vista de eficacia, hemos escuchado a la prensa que dicen que son eficaces un 90 y tanto por ciento, por lo tanto establecen algunos parámetros, pero no hacen menciones en cuanto a la seguridad propiamente tal de la vacuna. Recordemos que hasta hace poco algunos ensayos clínicos que se estaban llevando a cabo tuvieron que pararse transitoriamente por algunos efectos adversos graves que se presentaron, y tampoco han hecho referencias sobre la tolerancia al riesgo asociado. ¿Sí? Y hay muchos riesgos que vamos a tener que ir viendo en el tiempo cómo se van comportando, pero sin embargo la situación pandémica en la cual hoy día estamos puede dar las condiciones para estas validaciones express, ¿no es cierto?, rápidas, para poder hacer la aplicabilidad a las personas, considerando que la cantidad de personas hoy día comprometidas al fenómeno de una pandemia, con la mortalidad asociada, probablemente el costo-beneficio es mayor, ¿no es cierto?, asumir estos riesgos que dejar que la gente se siga infectando y siga muriendo por COVID. Claro. Por lo tanto, sigue siendo nuestra gran alternativa y nuestra gran apuesta en tener lo más pronto posible una vacuna, ojalá la más segura de todas y la que tenga mejor eficacia, que eso probablemente son los elementos críticos más importantes. Doctor, hablemos un poquito del cronograma que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa. Hace meses escuchamos, ¿verdad?, cómo se iba a hacer toda esta coordinación logística para lograr, ¿cierto?, la provisión de vacunas y también el mismo plan de vacunación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se ha dicho ya por parte del gobierno que el primer trimestre del próximo año podríamos estar en este cronograma, ¿verdad? Todo dependerá de las aprobaciones que debieran darse este mes de diciembre en la comunidad internacional para que comience este proceso de vacunación. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegue a Chile esta vacuna que, como se ha anunciado, va a ser, ¿cierto?, el primer trimestre del próximo año? ¿Qué debiéramos tener en cuenta en ese cronograma? A ver, lo que hay que tener en cuenta en este cronograma, que también esto es inédito para nosotros, es que nosotros vamos a entrar en un concepto que se llama vacunación masiva, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno escucha que van a comprar 13.000 dosis, 15, o sea, un número estratosféricamente alta de dosis, lo que se está apostando, uno, es que debemos ir a una inmunización colectiva, ¿no es cierto? Y eso se estima que la población a vacunar debiera ser entre el 60 y el 70%. ¿Ya? Eso es cuando estamos apostando que son vacunas que tienen una buena eficacia. O sea, si nosotros nos dejamos llevar que la eficacia es sobre un 90%, como hemos estado consumiendo hoy día en la prensa como información, nosotros debiéramos estimar que la población objetivo debiera ser 60-70% de la población total. ¿Ya? Ahora, si la vacunación o la eficacia de la vacuna no logra los parámetros que nosotros habíamos establecido, es decir, sobre un 75-90%, o una eficacia en realidad que uno espera que la eficacia de la vacuna siempre sea sobre un 80% para establecer que una vacuna tiene una buena eficacia. Si nosotros en el tiempo se logra determinar que la eficacia no es tal, aquí la única alternativa que nos queda para poder enfrentar estos procesos de inmunización masiva es que hay que inmunizar al total de la población, es decir, al 100%. Por lo tanto, es bien importante el tema de poder definir cuál es la vacuna que vamos a utilizar, ojalá que sea la de mayor eficacia, la que tenga sobre un 80%, y en ese contexto ya sabemos que nuestra población objetiva es el 60 al 70% de la población. Ahora, Segundo, sí, sí. Disculpa, segundo es la implementación gradual que tiene que dar esta vacuna, porque hay que entender que no vamos a poder vacunar, o se va a poder vacunar a toda la población inmediatamente, porque estas partidas de vacunas van a llegar probablemente en partidas diferidas, por lo tanto hay que tomar ahí la definición quiénes se vacunan primeramente. Lo que han demostrado los estudios, por lo menos la sugerencia que se hace a nivel internacional, que esto debe ser por fase. ¿Ya? Y dentro de la fase 1, lo que se establece es que dentro de la fase 1 debieran considerarse primero
lo que es respuesta sanitaria esencial. Y se considera como respuesta sanitaria esencial, obviamente, el personal de salud. Por lo tanto, quienes debieran ser inoculados en la primera etapa son personal de salud. ¿Quiénes? Aquellos que tienen una exposición directa o indirecta a pacientes o a material infectado, ¿no es cierto? Y que esto va a incluir a hospitales, a atención a personal que hace atención médica domiciliaria, Claro. instalaciones que manejan pacientes ambulatorios, entiéndase centros de hemodiálisis, probablemente centros geriátricos, farmacias, servicios médicos ambulatorios o consultas médicas, servicios de urgencia. O sea, todo el personal sanitario crítico es la primera línea que uno debiera implementar en este plan, ¿no es cierto?, o de implementación gradual. Y en segunda etapa, debieran ser todos los trabajadores que se consideran esenciales. Uno indicará, bueno, pero ¿qué consideramos trabajadores esenciales? Se debe considerar todo trabajador esencial aquellos que sus funciones sean vitales para la continuidad de la infraestructura crítica. Y que todo este tema lo hemos escuchado tan repetidamente hoy día, que cuando uno habla de infraestructura crítica es todo el personal, ¿no es cierto?, que está vinculado a alimentación, agricultura, transporte, educación, cumplimiento de la ley, entiéndase fuerza pública, entiéndase lugares probablemente donde se tienen que velar, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de la ley. En todo ese contexto, obviamente, se tiene que implementar. Y en una etapa posterior, hay que considerar a todas las personas que tienen condiciones médicas subyacentes de alto riesgo. Claro. Y después de establecidas estas primeras etapas de inmunización progresiva, uno ya debiera probablemente empezar a abarcar al resto de la población. Por lo Claro, tanto, si tú te usted das bien, cuenta, la escalada de inmunización no debiera ser al azar, debiera ser absolutamente programada y de acuerdo a los elementos que yo te he indicado. sí. Doctor, usted precisamente ha detallado muy bien las etapas y uno podría de inmediato comenzar a preguntarse, si uno entiende la validación que se está haciendo en este caso de tomar una decisión, que es clínica, que es epidemiológica también, ¿cómo se le explica a la gente? Porque uno podría pensar, una vez que ya se produzca la vacunación masiva, ¿va a haber efectivamente ponerse a la fila primero, una pelea por conseguir esta vacuna? Uno se pone en distintos escenarios. Hemos entendido que el orden que se está tratando de dar claramente tiene un criterio clínico o epidemiológico. Quizás profundizar un poquito en esta Sí. estrategia que se está llevando a cabo. A ver, aquí hay que entender que en esta primera etapa estas vacunas no son comercializables. Es decir, lo que tengo entendido, por lo menos lo que tiene Mm. programado o lo que uno ha escuchado, que debieran ser vacunas que va a distribuir el gobierno. Por lo tanto, no va a haber ninguna posibilidad de que la gente pueda ir a comprarlas. Por lo tanto, desde el punto de vista, lo que vimos, ¿no es cierto?, en el periodo de la influenza, en una primera etapa, cuando se hizo la llamada masiva que la gente de alto riesgo se vacunara, y también empezó cuando empezamos a tener el problema de inicio del COVID, cuando empezamos a saturarse los centros para adquirir las vacunas, lo que también ocurrió con la fiebre amarilla en su minuto, es que vimos que todos los centros que vendían vacunas empezaron a saturar. Esa situación no debiera ocurrir acá, debiera ser absolutamente un sistema más controlado, porque como van a ser vacunas que van a estar resguardadas, toda la implementación debiera estar orientada para el elemento de las fases como hemos establecido, en primera parte personal de salud. Por lo tanto, eso va a ser fácil porque eso se puede elaborar, como ya se elaboran los planes de vacunación nacional al personal de salud sanitario, en los cuales a través se le entrega un número de vacunas de acuerdo a los funcionarios que existan en cada institución, y estos centros son los encargados, ¿no es cierto?, de proveer la inmunización a sus funcionarios. Lo mismo debiera ocurrir con los trabajadores de funciones críticas, ¿no es cierto?, para la mantención de estas estructuras críticas para el normal funcionamiento de la ciudadanía. También debiera haber sistemas parecidos. Y el tema de los pacientes crónicos, pacientes con patología de alto riesgo, eso debiera también canalizarse a través de los centros sanitarios. Por lo tanto, debiera haber cierto orden o cierto control en el tema de poder proveer la inmunización al mayor número de personas. Ahora probablemente si hay una compra masiva, la población debiera quedarse tranquila, porque recuerden que el objetivo a alcanzar es que se debe inmunizar el 60-70% de la población para poder lograr los objetivos de poder obtener el control de la pandemia a nivel nacional. Sí, doctor, justamente le quiero preguntar por eso, o sea, por el real efecto de la vacuna contra el COVID-19 en el control de la pandemia. Hasta ahora se dice que claramente mientras no tengamos una vacuna, la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el uso correcto, ¿cierto?, de la mascarilla y la distancia física son nuestra principal vacuna. Va a ocurrir lo que pasó ya, ustedes lo han dicho varias veces, los infectólogos, lo que ha ocurrido con la influenza, por ejemplo, que cada cierto tiempo se tiene que ir, en el fondo, mejorando aquella vacuna para lograr la inmunización. Entonces, sobre el control mismo de la pandemia en términos claramente epidemiológicos, doctor, ¿cuál es el real efecto que vamos a tener con esto a partir entonces del próximo año en el caso de Chile?
A ver, el real control hay que tomar en cuenta que no va a ser un control automático. ¿Ya? Y de partir, cuando se dice que vamos a comprar un volumen de vacuna y se va a administrar, esto no va a ocurrir en un día, probablemente esto va a tomar meses. ¿Ya? Entonces, en ese contexto hay que mantener todas las medidas generales que hemos establecido. O sea, claramente el control de la vacuna, la inmunización de las personas, es el sistema de control más efectivo y eficiente conocido para este control de tipos de pandemia, pero que va a tomar un tiempo. También hay que entender que todas estas vacunas ya sabemos que no requieren una dosis, por lo menos requieren dos dosis. De hecho, la Sinovac, que es una de las vacunas que están, ¿no es cierto?, por lo menos de las 4 vacunas que sabemos que probablemente van a tener ingreso al país, dentro de esta está Sinovac, que es una vacuna que por lo menos necesita dos dosis, que una al día 0 y otra al día 14. La de Pfizer, que es una vacuna también que va a requerir dos dosis, que va a requerir una vacunación al día 0 y al día 21, o sea, 3 semanas después. Y también tenemos la vacuna de Janssen, que probablemente uno pudiese pensar en una inoculación, pero generalmente está también pensada en 2 inoculaciones y que también va de un día 0 a un día 56. O sea, estamos hablando por lo menos casi 2 meses después. Y AstraZeneca, que es la otra vacuna que probablemente ingresa al mercado, que también son 2 dosis, que la primera dosis al día 0 y la otra a los 28 días. O sea, con eso, ¿qué te quiero decir? Que por lo menos en el mejor escenario, la inmunización efectiva de cada paciente no se va a lograr antes del primer mes de la inoculación. Por lo tanto, el que yo me inocule hoy día no me deja exento de contraer la enfermedad mañana. O sea, para que se logre el efecto deseado, a lo menos necesito 2 inoculaciones, que es, así está elaborada la vacuna, y eso en el mejor escenario es un promedio de 28 días, o sea, por lo menos un mes. Y pensar en eso, en que si yo tengo que lograr el target, que es lograr la inmunización de mi 60-70% de la población, con todo el aparataje logístico que eso significa que el proceso de inmunización va a tomar un tiempo, no va a ser automático. Por lo tanto, muy probablemente, si logramos introducir la vacuna, y esperemos que así sea, y se logra vacunar a la población en el primer trimestre del año, estamos hablando ojalá marzo, abril, probablemente eso nos va a llevar un par de meses y lo ideal es que lleguemos a pleno invierno con la mayoría, por lo menos el 70% de la población inoculada, que eso claramente va a disminuir el riesgo, pero no lo va a llevar a cero. O sea, eso no significa que introduciendo la vacuna al país e inoculando a los pacientes no vamos a tener pacientes graves o pacientes con muerte durante este invierno o durante lo que vaya evolucionando el tiempo después de la inmunización. Recuerden que este es un virus y al igual que el virus de la influenza es un virus que llegó para quedarse. Tampoco hay que quedar con la sensación de que inmunizados olvidemos todo, ya nunca más vamos a tener problema del COVID. No, este es un virus que llegó para quedarse, va a permanecer, van a aparecer ciertos casos, probablemente con alguna temporalidad durante el año, igual como lo que ocurre en la influenza. Lo más probable es que nos vamos a tener que inocular cada cierto tiempo para mantener este efecto protector de la vacuna, dependiendo de la vacuna en la cual, ¿no es cierto?, nos administremos, pero claramente va a ser un fenómeno que nos vamos a tener que ir adaptando, pero lo que no puede ocurrir o lo que no podemos pensar es que con la vacuna se acabó el problema. No, Claro. claramente lo que vamos a disminuir es el riesgo pandémico de la mortalidad que hoy día genera esta infección. Pero este es un virus que quedó para quedarse y probablemente en un par de tiempo más, un par de años más, va a ser tan cotidiano como la influenza y todo, pero eso no existe como lo que hoy día ocurre con la influenza. Existiendo la vacuna, existiendo el plan de vacunación, existiendo todo lo que existe, igual cada año mueren pacientes por influenza. Y eso no lo vamos a Doctor, poder evitar. y en ese sentido también aclarar algunos puntos, porque hasta ahora la vacuna ha sido probada también en pacientes o están en estos ensayos clínicos, En fase 3, sí. claro, de 18 a 60 años. Uno podría pensar que esa vacuna entonces se van a vacunar a mayores de 60 años o pensar en la vacuna, por ejemplo, de menores de 18 años, porque también es un punto que hay un poco de desinformación también ahí. Bueno, es que eso también es importante. Tú tocas un tema tremendamente importante, que la vacunación, como tú dices, está hecha no en todos los grupos, en algunos Claro. grupos de investigación, justamente en población de 18 a 60 años. Por lo tanto, es el grupo por lo cual nosotros podemos dar fe de los resultados que tenemos. Ahora, no hay ningún estudio que esté realizando en población pediátrica, por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el efecto que pudiese tener la población pediátrica. Probablemente uno pudiese extrapolar y, ¿no es cierto?, apostar a otros planes, como al vacunar el mayor número de personas, uno debiera apostar a la estrategia capullo. ¿Qué significa esto? Que es al vacunarlo
uno permitiría indirectamente proteger a las personas más vulnerables por edad o por condición de salud. Y bajo a esa estrategia, de esta estrategia de capullo, uno probablemente apuntaría a proteger a estas personas menores de 18 años y a estas personas mayores de 60 años. Porque como tú dices, estos estudios se han hecho justamente en población sana entre 18 y 59 años en general, y la mayoría de estos estudios clínicos se ha centrado en personas, como tú dices, sanas, y que han estado justamente en este grupo etario, o sea, en este grupo de vacunación no se ha expuesto a personas enfermas. Por lo tanto, la gran apuesta que uno hace es estrategia capullo. Por eso que uno establece que uno debiera vacunar el mayor número de población, y probablemente esta población pediátrica o los adultos mayores va a quedar protegida indirectamente. Por Ahora, lo tanto, bajo esa misma estrategia, es difícil pensar que vamos a erradicar de golpe este virus. Es imposible. doctor, con lo que usted dice, uno podría desprender entonces a aquellas personas que hoy día tienen hipertensión, diabetes, y que ha sido uno de los gatillantes en muchos casos de cuadros graves también de COVID en Chile y en el mundo, ¿no? Uno podría pensar entonces, ¿esas personas van a poder vacunarse el próximo año o no sería recomendable una persona diabética, una persona que padezca cáncer, en fin? Mira, en la práctica lo más probable es que se van a poder vacunar si que están dentro del grupo etario que están estudiadas las vacunas, ¿ya? Probablemente el resto va a ver cómo lo planifica o cuál va a ser la estrategia de inmunización que finalmente elabora el ministerio, porque en base a eso va a ser importante cuáles son los protocolos lo que va a referir. Lo único que uno coloca sobre la mesa son los datos crudos y reales, que estos estudios están hechos en personas entre 18 y 59 años sanas. Todo lo demás solamente son extrapolaciones en base a los resultados que estamos teniendo en este grupo etario. Y lo que establece la literatura es que la población en riesgo, ya sea por edad o por condición de salud, uno debiera apostar a la estrategia, ¿no es cierto?, de capullo. Claro, Por lo como lo tanto, eso es explicaba lo que usted. establece la literatura, ¿ya? Ahora hay que ver cuál va a ser la estrategia que va a elaborar el ministerio, pero son los datos duros, los datos que uno llama medicina basada en la evidencia, que es lo que hoy día nos está entregando todos estos estudios, que insisto, es una situación totalmente anómala, es una situación que nunca hemos vivido, y donde estos estudios cuando uno dice tanto que se demora la vacuna, créame que la elaboración de una vacuna demora años. Por lo tanto, que tengamos vacuna a menos de un año de iniciar la pandemia es absolutamente un mérito mundial y que probablemente va a ser irrepetible. Por lo tanto, siempre vamos a estar expuestos a riesgo, pero que frente a un evento pandémico son las medidas costo efectivas que se hacen, dado que el número de mortalidad hoy día supera cualquier riesgo atribuible probablemente a los que ya han sido demostrados por los estudios clínicos de estas vacunas que están en proceso ya probablemente de ser comercializadas. Doctor, se ha hablado mucho en estas últimas semanas, de hecho, los reportes que ha ido entregando el Ministerio de Salud nos hacen pensar cada vez más en una posibilidad de la segunda ola en Chile. Hay regiones que están bastante complicadas, no ha sido el caso de Antofagasta, pero cuando uno va viendo como nosotros siempre fuimos meses atrás del resto de las regiones, en este caso, ¿cierto?, en lo que ha sido el comportamiento de la pandemia en el país, ¿podríamos vivir, cree usted, un escenario posible, ¿cierto?, de una segunda ola sin vacuna, que en definitiva, si esto sigue los plazos, igual la vamos a tener recién el primer trimestre del próximo año? O sea, yo creo que la segunda ola es inevitable, ¿ya? Esto es inevitable justamente por lo que tú planteas, el comportamiento, y lo hemos discutido muchas veces, y de hecho con tu mismo programa lo hemos discutido, que el comportamiento de la pandemia no ha sido homogéneo en el territorio nacional. Partió en el extremo sur, el inicio fue en el extremo sur, después la región central, y después nos golpeó a nosotros. Yo siempre he dicho, al comienzo se me preguntaba si la cordillera, el extremo norte, las condiciones climáticas nos estaban protegiendo, porque recuerden que al comienzo nosotros no teníamos caso, pero después nos dimos cuenta que no, que esto nos golpeó igual que el resto del territorio nacional. Hoy día nosotros tenemos de fase un par de meses con lo que está ocurriendo en el sur. Y como tú dices, la medida en que entre más se retrasa probablemente el tema de la inmunización, inevitablemente estamos expuestos a una segunda ola, que yo creo que esto va a ocurrir. La gran pregunta de acá, y es probablemente lo que hoy día hablaba el ministro de Salud, es en qué escenario de esta segunda ola nos vamos a enfrentar. Si probablemente esta segunda ola va a ser de una intensidad no tan importante, o va a ser de una intensidad que logre un poco poderse controlar, o como hablaba hoy día el ministro, una intensidad tal de que sean 9.000 casos diarios, que yo creo que eso es un escenario donde no se dé nada, o sea, se conjugue todo lo negativo que nos pueda pasar, se conjugue y sea ese el escenario, que esperemos que no. Y recordar que para que estas cosas no se conjuguen, probablemente uno de los elementos más importantes es la cooperación de la comunidad. O sea,
mantener las medidas que hoy día ya hemos dicho hasta el cansancio. Estamos próximos, ¿no es cierto?, a fiestas de fin de año, por lo tanto, tratar en estas fiestas de fin de año de mantener la conducta de protección, especialmente para los más vulnerables. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto en Europa? En Europa lo que hemos visto es que esta segunda oleada ha llegado, pero justamente que el grupo que más se ha tenido infecciones son las personas jóvenes, que son obviamente quienes bajaron, ¿no es cierto?, probablemente las medidas de resguardo que ya se habían establecido. Por lo tanto, se ve un mayor número, pero que afortunadamente en algunas situaciones, en otras obviamente en una situación distinta, esto no ha generado un mayor colapso de los sistemas, porque si bien es cierto, es personas jóvenes con menos comorbilidad, son personas que se han contagiado, en número global da un mayor número de casos, pero que no necesariamente significa mayor número de pacientes hospitalizados. Y esperemos que esa sea la situación, si es que vamos a tener una segunda ola, tenga ese mismo comportamiento, probablemente personas jóvenes con mejores condiciones inmunitarias que les permita sobrellevar la enfermedad de buena manera, y eso significa que no necesariamente van a tener que ocupar los recintos sanitarios, y si en el caso de haber pacientes que requieren los recintos sanitarios o de salud, tengan las menos complicaciones que las que tuvimos, que recuerden que nosotros no vimos absolutamente, no logramos tener el concepto de la última cama, pero sí claramente vimos aumentar nuestra capacidad de camas críticas en un número totalmente impresionante, y que hoy día se han reducido, pero igual de una forma se ha mantenido la Sí. contingencia en la espera de una segunda oleada por COVID. Doctor, en este sentido, en un momento hubo un punto de inflexión también, porque si bien es cierto, muchas unidades ampliaron todas sus dependencias, distintos hospitales a nivel país para la atención del COVID. Con el correr de los meses, las zonas que han ido bajando el número de casos nuevos y de pacientes hospitalizados parecieran haber ido cerrando estas unidades, y personal que fue transitoriamente contratado, uno podría pensar, hoy día no está. Es como cuando nos vamos al IFE, es decir, algunos hay que apretar el botón nomás para que se vuelva a activar este beneficio, ¿cierto?, del ingreso familiar de emergencia. En este caso, llevándolo al plano del hospital, de alguna manera ustedes pueden llegar y activar el sistema si aquí nuevamente se necesitara camas y todo. ¿Está el personal y están las unidades, o es un poco capacidad que las hemos ido perdiendo a medida que los casos fueron mejorando o las ciudades fueron avanzando en el plan paso a paso de desconfinamiento? A ver, hay que recordar que estas decisiones no son locales, ¿ah? Las decisiones de aumento o Sí, reducción del claro. personal pasan siendo unas directrices ministeriales, y es donde uno probablemente, yo en algunos casos he sido bastante crítico con las decisiones, la forma que se ha implementado. Yo el otro día participaba en unas charlas donde participaban varios grupos de expertos desde Latinoamérica, donde la discusión era el enfrentamiento, cómo los diferentes gobiernos habían enfrentado el COVID. Y llamaba la atención la respuesta tan buena que había tenido Uruguay, siendo un país que no tiene ingresos per cápita tan óptimos como otros países de la región. Pero una de las estrategias probablemente que ellos tomaron, que nosotros no tomamos, que obviamente fue el inicio de la trazabilidad inicial, el testeo masivo, pero otro que ellos dieron, que entendieron que las directrices no pueden ser centralizadas. Por lo tanto, ellos dieron la autonomía, en este caso de Uruguay, a las diferentes regiones para que sus propios equipos técnicos pudieran dirigir de una forma eficiente las medidas necesarias para el control de la pandemia. Y yo creo que una de las cosas que hoy día sentimos o vemos que sigue ocurriendo es que estas decisiones se siguen centralizando, se siguen tomando decisiones a nivel central, entendiendo muchas veces que da la idea que mientras Santiago esté bien, Chile está bien, pero vemos como en el extremo sur siguen en un evento, ¿no es cierto?, de crisis, se siguen aumentando los colapsos de los sistemas sanitarios, siguen habiendo un número de casos, pero sin embargo las directrices o las definiciones siguen siendo muy centralizadas. Y por eso te digo que lamentablemente, claro, hay una indicación de bajar el número de camas, de ir acotando, y claro, por un lado tiene cierta lógica en el sentido de que también estamos viendo que hay menos pacientes, pero por otro lado hay que tomar en cuenta que estamos viviendo la segunda pandemia, que son los pacientes que de alguna forma retrasaron su atención oportuna en los centros hospitalarios por sus patologías crónicas, y que hoy día están hospitalizados y siguen colapsando los sistemas porque están haciendo frente a sus patologías que no lograron ser atendidas de buena manera. Si uno ve el número de cáncer como ha aumentado en este último tiempo a consecuencia de la pandemia, los datos son impresionantes. Uno probablemente pudiese tomar contacto con la gente que hoy día está a cargo de los programas de cáncer acá en la región y ver cómo ha sido el aumento de los diagnósticos. ¿Por qué? Porque la gente no hizo diagnóstico oportuno en su momento a propósito del COVID. Hay unos datos reinteresantes del número de papadicolaos alterados
que han aparecido a propósito del COVID, porque obviamente las mujeres de riesgo no se hicieron su examen de forma oportuna por todos estos meses que estuvimos, ¿no es cierto?, en confinamiento. Por lo tanto, hay varios elementos que hay que tomar en la juguera para tomar decisiones, que hoy día no solamente pasa por el COVID, sino que pasa por los efectos colaterales que ha ido generando el COVID, que indudablemente, a mi juicio, creo que se tienen que tomar algunas decisiones más locales y no tan centralizadas, porque finalmente creo que lo único perjudicado siempre es las personas que más lo necesitan. Claro, y zonas como esta, como usted decía, el caso del cáncer, ¿verdad? Que siempre hemos liderado justamente la tasa de incidencia de cáncer es altísima y, en fin, una serie de problemáticas que bien conocemos también en el norte. Se me quedaba solo un punto en el tintero respecto del calendario este de vacunación. ¿Qué pasa con quienes ya les dio COVID, que fueron positivos para COVID-19? ¿Deberían o no vacunarse, doctor? Esa es una gran pregunta también, porque tampoco sabemos cuánto va a durar el proceso de inmunización. De hecho, afortunadamente bueno, a pesar de que se han descrito algunas reinfecciones, por lo menos en la experiencia que uno ve en la clínica diaria, los pacientes que están en esta condición son muy pocos. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que probablemente el efecto de inmunización probablemente pueda durar un poco más de lo que estábamos pensando en el contexto de estos pacientes que se reinfectan. Ahora, es una realidad, hay pacientes que se van a reinfectar y que probablemente su proceso de inmunidad sea por un efecto que sea muy corto o porque ellos no lograron montar nunca una respuesta inmune, que son dos conceptos distintos, y Claro. que eso es más atendible. Probablemente son pacientes que, a pesar de que hicieron el COVID, no lograron montar una respuesta inmune, por lo tanto nunca lograron montar una respuesta protectora. Y probablemente ese sería el mejor escenario, porque pensar que probablemente esta inmunidad después de la infección va a durar tan poco, es complejo, y eso haría pensar que probablemente se van a tener que inmunizar. Ahora, yo creo que bajo este escenario de incertidumbre, lo más probable es que se van a tener que inmunizar toda la población. Claro. Gracias, doctor. Quiero cerrar ese punto. Usted hablaba precisamente de otras enfermedades que no se han atendido en esto del marco de la pandemia, ¿no? Pero también quiero llevarlo a esta otra pandemia que tiene que ver con el VIH, justamente en el marco de este Día Internacional Sí, de Prevención, ¿cierto?, del VIH, y donde también hay cifras que continúan en aumento y que muchas veces se ha sí. criticado tanto las campañas de prevención como la forma en que se ha abordado, ¿no?, el VIH también en Chile. Sí, sí, ahí te quiero agradecer ahí el pase que me das, porque yo creo que, bueno, yo soy el jefe del programa de VIH del Hospital Regional, y obviamente uno vive de primera fuente este tema. Y hoy día, el 1 de diciembre, a nivel mundial se conmemora el Día Internacional del VIH, uno en conmemoración de los pacientes que hoy día están sufriendo esta pandemia, esta epidemia a esta altura, y aquellos que han perdido la vida justamente por esta enfermedad. Y hoy día nos concentra el tema del COVID, pero nos olvidamos que hay otras enfermedades que tienen una mortalidad mucho mayor. El VIH mata mucha gente en el año, y el número de pacientes lamentablemente siempre va en aumento. Hay que recordar que la región de Antofagasta está entre las regiones con más casos de pacientes VIH, y lamentablemente nosotros hacemos diagnósticos toda la semana de nuevos pacientes con VIH. Y por cada paciente que uno diagnostica, probablemente hay un número, entre 6 a 10 personas que no saben que tienen la enfermedad y que viven o están ahí, ¿no es cierto?, transitando, y que no van a hacer una manifestación hasta que probablemente la enfermedad haya sido avanzada. Por mucho tiempo esta enfermedad se estigmatizó pensando que solamente eran las personas que tenían sexo con hombres, era lo que estaba dispuesto, pero lamentablemente hoy día vemos que esta enfermedad afecta transversalmente a cualquier grupo socioeconómico, a cualquier nivel de educación, a cualquier conducta sexual. Inclusive uno lamentablemente ha tenido pacientes donde su única pareja sexual ha sido su esposo. Por lo tanto, cuando uno les plantea el uso de preservativo, o les dice el uso de, ¿no es cierto?, o de pesquisa, o le invita a hacerse el test rápido, a muchas veces estas mujeres te dicen que no es necesario porque su única pareja sexual ha sido su esposo. Pero lamentablemente la realidad no es así del otro lado, o viceversa. Entonces, claramente hoy día estamos, y saber que hoy día el VIH no es una enfermedad común y cualquiera, hoy día el VIH es una epidemia, y que lamentablemente está fuera de control. Esos son los datos lamentables, es una enfermedad que está fuera de control, no la hemos podido controlar. Hemos mejorado el testeo, indudablemente hemos mejorado el testeo, hemos mejorado la calidad de los exámenes para poder hacer la determinación del VIH, hemos mejorado la terapia antirretroviral, pero nada de lo que hemos hecho en temas de prevención ha resultado. Los programas de prevención ministerial todos han sido un fracaso,
en lo largo de todos los gobiernos, ha sido un fracaso. Entonces, lamentablemente, es una tarea al debe, se lo debemos a nuestros ciudadanos, se lo debemos a nuestra juventud, porque lamentablemente hay otro dato duro frente a toda esta realidad, Los que jóvenes. el grupo etario que más se ve afectado por el VIH son los jóvenes entre 20 y 40 años, porque justamente es la población más activa sexualmente y donde probablemente el cuestionamiento frente al uso de preservativo o al testeo, no solamente del VIH, sino de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, no es tema. Y recordar que por mucho tiempo, por un tema social o por un tema cultural, el uso de preservativo para nuestros padres o para nosotros mismos como padres era nuestra preocupación de que nuestra hija no quedara embarazada. Por lo tanto, antes de usar el preservativo, le sugeríamos el uso de dispositivos o cualquier otro método de prevención del embarazo, pero se nos olvidaba que está otro mundo oscuro que es el tema de la enfermedad de transmisión sexual. Antofagasta tiene datos alarmantes de aumento de casos de VIH, de aumento de hepatitis B, de aumento de sífilis, de aumento de gonorrea, todas enfermedades de transmisión sexual. Y esto no tiene que ver con el fenómeno de la inmigración, ¿eh? Porque muchas veces dicen, no, es que esto se debe a que estamos con muchos migrantes. Lamentablemente los datos nuestros, de nuestro programa de VIH del Hospital Regional, el 90% de nuestros pacientes infectados son personas chilenas. Por lo tanto, el concepto de la inmigración no es un concepto que uno pueda validar como pensar en que estas son enfermedades importadas o que desde que hemos Claro. aumentado la migración del país la gente está teniendo más VIH. No, esto simplemente hoy día el diagnóstico final que uno puede hacer es, una vez más, ¿no es cierto?, la poca preocupación que tenemos nosotros mismos de nuestras propias conductas y que muchas veces ponemos en riesgo a quienes más queremos. Mm. Doctor, finalmente solo en este tema, uno se sorprende cómo rápidamente, ¿cierto?, se logra una vacuna contra el COVID. Uno podría pensar con la historia que el VIH tiene, que es un virus también, ¿no? ¿De qué manera se logra desarrollar si no es mediante prevención? Porque no logra llegar la cura en definitiva, ¿no? Hace varias décadas. Bueno, ahí tú das en un punto muy clave. Yo partí haciendo toda esta entrevista cuando te dije que en este minuto había más de 212 vacunas en estudio contra el COVID. Ojalá esa respuesta de la empresa farmacéutica lo hubiésemos tenido para el VIH. No la tenemos, no la tenemos. Hoy día no existe en el mundo, ¿no es cierto?, de la ciencia, en el mundo laboratorio, un desarrollo tan masivo para buscar la cura del VIH. Hoy día lo que se ha ido optimizando es la terapia. Claro. Hemos ido optimizando la terapia en el sentido de que sea más compacta, que podamos tener la triterapia en un solo comprimido, de que estas terapias tengan menos reacción de efectos adversos, pero esfuerzos reales a nivel mundial, a nivel del tema de las farmacéuticas, siguen siendo pocos y siguen siendo anecdóticos. Por lo tanto, todavía seguimos reverberando con el trasplante de médula de un paciente que resultó o se curó a través del VIH, pero termina siendo un caso anecdótico, o vacunas que están en prueba y que terminan siendo casos anecdóticos. Entonces, ese es el mejor ejemplo para demostrar lo que hoy día ha movilizado el COVID. O sea, para poder elaborar una vacuna para una enfermedad que mata millones y millones de personas en el mundo, como el VIH, pero que es una enfermedad lenta, no está el mismo esfuerzo focalizado para esta enfermedad que es una pandemia que en un corto plazo ha generado un número importante de muertes. Entonces eso te habla en general también de las voluntades, no solamente de los gobiernos, sino, estoy hablando de los gobiernos general, mundial, sino también de las voluntades de las empresas farmacéuticas en ponerse a disposición justamente de las personas que lo necesitan. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Ok, encantado y como siempre disponible, un gusto conversar con ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Día Internacional de la Prevención del VIH, precisamente múltiples desafíos, una realidad local que preocupa, además nos decía el doctor, y bueno, estamos además en este cronograma, ¿cierto?, de la vacuna contra el COVID-19, de lo que hablamos extensamente. Así que gracias por habernos acompañado, nos reencontramos como siempre en este espacio, en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión.